El título de este tema es El mayor en el reino de los cielos. ¿Lo puede decir conmigo? El mayor en el reino de los cielos. Nosotros como seres humanos somos condicionados, somos enseñados a pensar en grandeza, a llegar a ser personas importantes, reconocidas y poderosas, y eso requiere pagar un precio, esforzarse. Nuestros padres nos exigían que estudiáramos para llegar a ser personas importantes, y todo eso es bueno, y todo eso es necesario, que nosotros nos esforcemos para poder forjar una carrera, un negocio, una profesión. Pero el problema, escúchame bien, no es llegar a ser personas exitosas. Ese no es el problema. Eso está bien. El problema es en qué nos convertimos cuando llegamos a ser exitosos. Porque hemos visto en nuestra sociedad que a muchas personas les causa daño obtener títulos, puestos, fama o riquezas. Se vuelven arrogantes, orgullosos, insoportables y se creen autosuficientes. Por supuesto, de estos no hay aquí ninguno, ¿verdad? En medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No es problema que nosotros lleguemos a alcanzar el éxito, que lleguemos a alcanzar una buena estabilidad económica, un buen título. El problema es en qué nos convierte a nosotros. ¿Cómo manejamos nosotros esa situación? Si nos volvemos arrogantes, insoportables, autosuficientes, orgullosos. Esta manera de pensar trae frustración, trae insatisfacción y trae resentimiento. Porque las personas que se comportan de esta manera nunca van a encontrar la satisfacción. La única satisfacción del alma la puede dar Cristo Jesús, y ahí nada más. Ahora el Señor nos muestra cuál es la verdadera grandeza en el reino de los cielos. Y este concepto es totalmente opuesto a la forma de pensar del mundo. Recuerden, hermanos, que el reino de los cielos y los reinos terrenales no son iguales. No podemos pensar con una mente terrenal esperando obtener lo celestial. Tenemos que transformar nuestra mente. Y cuando nosotros queremos aplicar los principios terrenales a la vida espiritual, entonces nos vamos a chocar. Es como querer encajar una pieza de un rompecabezas que sea cuadrada en un espacio redondo. No va a encajar. Para poder entender nosotros el reino de los cielos, tenemos que pensar con la mente del reino de los cielos. El Señor nos muestra ahora esa grandeza del reino de los cielos. Y esa grandeza es mucho más importante, ¿sabe por qué? Porque es eterna. La grandeza de este mundo es efímera, es temporal. Pero la grandeza del reino de los cielos es eterna. Entonces el versículo 1 comienza diciendo: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Desde ahí ya empezamos a ver una mentalidad terrenal. ¿Quién es más grande? Debemos entender, hermanos, que a estas alturas los discípulos reconocían a Jesús como el Mesías Salvador. Los discípulos reconocían a Jesús como el Rey prometido que traería salvación. Pero el problema es que ellos tenían esa seguridad en Jesús, pero lo tenían desde el punto de vista terrenal. Que Jesús iba a traer el establecimiento de un reino terrenal, que Él iba a traer libertad a Israel de la opresión romana en términos terrenales. Por lo tanto, ellos estaban interesados en un buen puesto, ¿verdad? Si Jesús va a venir a establecer un reino terrenal, nos va a liberar de la opresión de Roma y va a restaurar el reino de Israel, yo quiero tener un buen puesto en el reino de los cielos. Esa es la misma motivación
que mueve a muchas personas que cuando es tiempo de elecciones se van detrás de los candidatos, ¿verdad? Es la misma. Yo me voy detrás de este candidato porque yo quiero un buen puesto cuando él llegue a ser presidente, llegue a ser diputado, llegue a ser alcalde o lo que sea. Es la misma motivación. Los discípulos empezaron a decir, bueno, se va a establecer el reino. Y como Jesús acababa de anunciarles que iba a morir, entonces ellos empezaron, bueno, ¿y cómo va a quedar el asunto? Entonces, ¿quién se va a quedar a cargo? Desde el capítulo 16, ahorita estamos en el capítulo 18, pero si usted lee el capítulo 16, Jesús anuncia su muerte. En el capítulo 17 vuelve a anunciar su muerte. Entonces empieza la pregunta: si Jesús va a morir, si Jesús va a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, entonces ¿quién va a ser el sucesor? Alguien se tiene que quedar a cargo si Jesús va a morir. Ahora, ¿quién de los 12 discípulos creen ustedes que era el favorito? ¿Alguien me puede colaborar diciéndome quién de los 12 discípulos era el favorito? Ustedes lo saben, ¿verdad? Pedro. Pedro era el favorito. Porque Pedro siempre hablaba en nombre de los demás discípulos. Pedro siempre lo representaba. Pedro, Jacobo y Juan eran los 3 discípulos más cercanos de Jesús. Ellos fueron los testigos en el monte de la transfiguración. En el capítulo 16 fue Pedro, cuando Jesús pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Fue Pedro el que dijo: y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue Pedro que tomó la palabra. Y ahí en el capítulo 16, el Señor Jesucristo le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En Juan capítulo 21, Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? 3 veces, y las 3 veces el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Entonces entre los discípulos estaba esa carrera, esa lucha de querer obtener un buen puesto en el reino de los cielos, porque sabían que Pedro ya les aventajaba. Estaban preocupados. En Mateo capítulo 20 viene la mamá de 2 de los discípulos de Jesús, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, y viene e intercede por sus hijos ante el Señor. Señor, permite que mi Jacobito y que mi Juanito se siente a tu derecha y a tu izquierda en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, empezamos a ver que el establecimiento del reino de los cielos, desde el punto de vista de los discípulos, era un punto de vista terrenal. Jesús iba a ser grande en el reino de los cielos. Yo quiero un puesto, yo quiero una posición. Entonces todos creían, o la mayoría creía, que Pedro iba a ser el principal. Y muchos creen todavía hoy que Pedro es el sucesor de Cristo, ¿verdad? Todavía creen eso, que Pedro es el sucesor de Cristo. Pero miren, hermanos, Pedro no puede ser el sucesor de Cristo, y por una simple razón. Escúcheme, Cristo no necesita sucesor. Porque si bien es cierto, Cristo murió, pero Él resucitó. Él aún está en su puesto como Rey y Señor, y no está pensando en jubilarse nunca. En mi caso como pastor, va a llegar un día que tiene que haber un sucesor mío. ¿Por qué? Porque yo no soy eterno. Y un día voy a morir y debe haber un sucesor. Pero en el caso de Jesús no puede haber un sucesor. Pedro no puede ser el sucesor de Cristo porque Cristo es eterno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Humanamente hablando, era válida la preocupación de sus discípulos, porque todos buscamos seguridad en esta vida, seguridad, estabilidad económica, todos buscamos. Vuelvo a repetir, eso no es malo, eso es bueno y necesario. Por eso nos esforzamos, por eso trabajamos. Y el apóstol Pablo dijo: el que no quiera trabajar, pues que no coma. Haragán. Por eso nos esforzamos, y eso está bien. Entonces, desde el punto de vista terrenal, ellos estaban bien, pero ¿cuál era el problema? Que ellos estaban aplicando, escúchame bien, los principios terrenales al reino celestial. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde estaba el problema. El reino de los cielos no puede compararse con el sistema del mundo. No podemos utilizar los métodos y sistemas del mundo para aplicarlos a la vida cristiana y pretendiendo de esta manera ganarnos el reino de los cielos. Es por eso, hermanos, que las obras no son eficaces para la salvación. Las obras no pueden salvar, el único que salva es Cristo Jesús. Pretender alcanzar la salvación por obras es aplicar un método terrenal a lo celestial, no es compatible, es como mezclar el agua con el aceite, no se mezcla. De manera que por esa razón Dios ha dejado su palabra para instruirnos en la manera de cómo debemos conducirnos en el reino de los cielos. Usted conoce muy bien el Salmo 119, 105, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra que ilumina, alumbra mi camino. Entonces, cuando los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora, ¿quién de los discípulos le habrá preguntado eso a Jesús? ¿Quién cree usted? ¿Ah? Yo sé que usted lo sabe. O usted lo sospecha. ¿Quién de los 12 discípulos cree usted que se le acercó a Jesús? Señor, ¿y quién es el más grande en el reino de los cielos? Pudo haber sido Pedro. Y entonces le pregunta: ¿quién es el mayor? ¿Quién de nosotros es el más grande? Y la respuesta de Jesús les deja ver y les dice: si ustedes no cambian, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Si no cambian su manera de pensar, ustedes no pueden entrar al reino de los cielos. Y la respuesta de Jesús, versículos 2 y 3: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora miren, hermanos, tenemos que ver el contexto, porque esta es una situación de insensibilidad de los discípulos. ¿Por qué es una situación de insensibilidad? Porque le vuelvo a repetir, en el capítulo 16 y en el 17 Jesús está anunciando su muerte. Jesús les está diciendo a sus discípulos que iba a ser entregado en manos de hombres y que iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día. 2 veces se los estaba diciendo. Y los discípulos, cuando escucharon eso, empezaron a pelearse por el puesto. Esa es una situación de insensibilidad. Y el Señor pudo haberse enojado por esa insensibilidad de los discípulos. Es como cuando un papá ya está enfermo y desde ya los hijos empiezan a pelearse por la herencia, ¿verdad? Esa es una situación de insensibilidad. Como dice aquel dicho: no han matado el coche, ya están suspirando por los chicharrones. El Señor pudo haberse enojado y decirle: ustedes qué pura lata son, saben que yo voy a partir con mi padre y ustedes ya se están peleando por el puesto. Pero no, el Señor tiene un carácter amable, un carácter paciente y un carácter misericordioso, así como usted debería de ser. Amén. Toma un niño de los que estaban ahí en la multitud y dice: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
¿Volver a ser como niño? Yo le pregunto algo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto a pensar y hemos dicho, cómo me gustaría volver a ser niño? Y muchas veces lo pensamos porque así corregiría muchas cosas que hice. Cuando aquel se me vino encima, lo hubiera agarrado así, si no me hubiera pegado. Y me gustaría volver a ser como niño para arreglar muchas cosas que hice mal. Le aseguro, hermano, que si usted tuviera la oportunidad de volver a ser niño, en lugar de mejorar las cosas, usted las empeoraría. Pero dice, tienen que volver a ser niños. Pero Jesús está hablando desde el punto de vista espiritual. ¿Y de qué nos habla eso, hermanos? Nos habla de lo que Jesús le dijo a Timoteo en Juan 3:3. ¿Se recuerda la plática de Jesús con Nicodemo? Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces en Juan capítulo 3 versículo 3 Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y es donde Nicodemo se sorprende y dice, ¿cómo yo ya siendo viejo, un hombre de 60 y pico de años, cómo siendo yo ya viejo voy a volver a entrar a la matriz de mi mamá? Es muy probable que ya la mamá de Timoteo ya no estuviera viva. Entonces Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tienes que nacer de nuevo espiritualmente. Y aquí el Señor Jesucristo vuelve a decir, tienen que volverse como niños, tienen que nacer de nuevo. ¿Para qué, hermanos? Para ser una nueva criatura. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nuevo nacimiento. Volver a ser como niños. Apóstol Pablo en Efesios 4:22 dice, despójense del viejo hombre, despójense, que está viciado con los deseos engañosos de la carne, despójense del viejo hombre, un nuevo nacimiento. El bautismo es el simbolismo del morir al viejo hombre y nacer al nuevo hombre. Es necesario morir al pecado, porque es el pecado el causante de nuestra condenación eterna. Es el pecado que nos impide entrar en el reino de los cielos. Y en ese nuevo nacimiento, por favor, présteme atención. En ese nuevo nacimiento es necesario cambiar nuestra forma de pensar, vaciar nuestra mente de la vieja manera de vivir y llenar nuestra mente de la nueva manera de vivir en Cristo Jesús conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. De manera que los discípulos necesitaban ese nuevo nacimiento, porque aún seguían pensando en términos terrenales. Y el Señor quería que ellos empezaran a pensar en términos espirituales. Tenían su mirada en las cosas de la tierra. Y el Señor quiere que ellos levanten su vista y comiencen a ver las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ellos estaban con su mirada en la esperanza terrenal, pero la esperanza terrenal, hermanos, aunque es buena, no es muy conveniente porque es temporal. El imperio romano fue un imperio muy grande que dejó mucha influencia, pero se acabó, se terminó.
el imperio de los caldeos, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano. Todos los imperios grandes se acabaron. Entonces el Señor no estaba interesado en que los discípulos pusieran toda su esperanza en los reinos terrenales, porque esos son pasajeros, sino que ellos trascendieran su mente al reino de los cielos, que es eterno. El reino de Dios no consistía en la restauración terrenal del reino de Israel. No consistía en eso, sino en el establecimiento del reino de Dios en la tierra para la salvación de toda la humanidad. Cristo venía a establecer el reino para vencer al pecado y la muerte y darnos a todos la oportunidad de salvación. Por eso Juan 3:16, ¿sabe usted ese texto, verdad? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese era el propósito de establecimiento del reino. Pero Jesús le dice a los discípulos: tienen que ser como niños, tienen que volver a ser como niños, tienen que nacer de nuevo. El hecho, hermanos, que vengamos a la iglesia, incluso el hecho de que nos hayamos bautizado, no es garantía que hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es una experiencia muy personal. El nuevo nacimiento es una experiencia muy íntima de usted con el Señor. Una transformación total de la vida. Miren, hermanos, no sabemos quiénes son, ni a dónde se congregan, ni de qué país son, pero hay cristianos, incluso pastores, que no son salvos. Porque eso es algo que es el hombre y Dios. Es algo muy íntimo. Pero todos tenemos que ser conscientes que necesitamos el nuevo nacimiento. Los discípulos eran seguidores de Jesús y no habían tenido su experiencia del nuevo nacimiento. Tienen que volver a ser como niños. Versículo 4 y 5. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesús relaciona la humildad con los niños. Pero seamos sinceros, hermanos. Cuando miramos las conductas de muchos niños, decimos: ay, estos niños no son humildes. A veces los niños actúan con egoísmo, ¿verdad? Con arrogancia. Y a muchos niños les gusta mentir. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con decir que seamos humildes como niños? Pero debemos de considerar algo en el caso de los niños, antes de rechazar la enseñanza de Jesús. Considere, hermanos, por favor, mire para acá. Considere que los niños son el reflejo de lo que viven en su casa. Son el reflejo de lo que viven en la sociedad en que se desenvuelven. La mente de los niños está siendo formada. La conciencia de los niños no se ha desarrollado. Los niños están siendo formados. Entonces lo que ellos ven, mire, la mente de un niño es como una esponja. Todo lo absorbe, todo lo que oye, todo lo que ve, todo lo que percibe, lo absorbe. Y eso, lo que él ve, es lo que percibe, eso es lo que él hace. De manera que si los niños son gritones, agresivos, ¿por qué será? Porque así lo ven en su casa.
Hace unos años atrás platicaba yo con unos sobrinos de mi esposa y estaban varios primos de diferentes hermanos de ella y me puse a platicar yo con ellos y le preguntaba a uno: ¿cómo es tu papá para regañar? Mi papá cuando regaña habla rápido, dice. Y dice otra primita de él, hijo de otra hermana de mi esposa: sí, mi mamá también cuando regaña habla rápido. Sí, dice el otro primo, también mi mamá cuando regaña habla rápido. Pero yo les decía: ¿saben por qué? Porque su abuelita cuando regaña también habla rápido, ¿verdad? Entonces nosotros somos el reflejo de lo que aprendimos de nuestros papás, ¿verdad? La manera en que hablamos, las palabras que decimos, cómo corregimos, porque así fuimos instruidos. La mente de los niños absorbe todo. La mente de los niños se está formando. Entonces, lo que los niños expresan es lo que viven en su entorno, es lo que viven en su casa, están copiando. Los niños actúan con inocencia, no tienen aún un criterio. Amén. Los niños pequeños no tienen la capacidad de guardar rencor, odio ni amargura en su corazón. Cuando yo tenía, hace un par de años, cuando tenía 6 años, más o menos 6 años tenía, 5 o 6 años. Una vez, estando mi mamá cocinando, yo empecé a decir malas palabras. Y dije palabras de a quintal. Y cuando mi mamá se voltea, y obviamente pues mi mamá me corrigió. Pero yo solo estaba repitiendo lo que había oído de otro niño. Yo no tenía la conciencia de que eso era malo. Yo no sabía que esas palabras eran malas. Simplemente estaba repitiendo algo que oí. Y empecé a decir tal por cual esto y lo otro. Cuando mi mamá estaba cocinando, no sé si con la misma paleta con que estaba cocinando me pegó, pero me corrigió. Pero, ¿qué quiero llegar con esto, hermanos? Que los niños actúan conforme lo que viven en su entorno, actúan conforme lo que viven en su hogar. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor Jesús cuando dice que seamos humildes como niños? Si usted me presta atención, le voy a decir a qué. La humildad de los niños se hace evidente cuando ellos dependen de sus padres o de las personas que los crían, ¿verdad? Porque puede ser el abuelito o un tío, pero la persona que lo cría, a la persona que mira como papá y mamá al niño, el niño depende de sus padres. Por eso, hermanos, la mejor etapa de nuestra vida fue nuestra niñez. Cuando a usted le preguntan cuál ha sido la mejor etapa de su vida, ay, hermano, los 90 fue la mejor etapa, porque fue la etapa que usted fue niño. Los 80 fue la etapa que usted fue niño. Los 70, los 60. ¿Por qué decimos que esa fue la mejor etapa? Porque esa fue la etapa de nuestra niñez, la etapa en que nosotros no nos preocupábamos de nada. La etapa en que nosotros dependíamos de nuestros padres. Nosotros no andábamos preocupando si había comida en la mesa. Nosotros no andábamos preocupándonos si subía o bajaba el dólar. Si venía un temporal o no venía. Nosotros sabíamos que mi papá y mi mamá me iban a cuidar y que Él me iba a proteger.
Y entonces nosotros nos dedicábamos a ser felices. Esa es la humildad que caracteriza a los niños. Su dependencia total de los padres. Esa es la humildad que el Señor espera de nosotros. Nuestra dependencia total de Dios. Amén. Le vuelvo a contar otra anécdota de mi vida de niño. Nosotros vivimos en Cantón Rayo del Sol. No sé qué edad tenía, pero es de los primeros recuerdos de mi vida. Tal vez tenía unos 3 o 4 años. Y estábamos con mis hermanas. Quizá mi hermana Noemí se acuerde más que yo. Pero estábamos con mis hermanas jugando en la banqueta de la casa donde vivíamos. Cuando de repente de la esquina apareció un bolo a caballo. Y nosotros nos asustamos. Y lo que hice yo, me levanté corriendo asustado y me fui corriendo. Era un día en la tarde, me acuerdo yo. Fui corriendo y fui a abrazar a mi mamá. Cuando mi mamá me abrazó, yo me dejé de preocupar por el bolo. No sé qué pasó después. Lo que yo le puedo decir es que yo estaba seguro en los brazos de mi mamá. Ya no me importaba, mi mamá se iba a encargar. A mí no me importaba nada. Yo no sé qué hicieron mis hermanas, si se quedaron ahí o entraron, yo no sé. Lo que yo me recuerdo es de que yo me asusté y lo primero que hice fue salir corriendo y fui a abrazar a mi mamá. Mi mamá me abrazó y cuando mi mamá me abrazó, yo me olvidé de todo y dejé de llorar. A eso, hermanos, es lo que se refiere el Señor. Este es el tipo de dependencia que Dios quiere de nosotros, que nosotros acudamos a Él como niños, reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo que somos vulnerables, reconociendo nuestras incapacidades. Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor dice: separados de mí, nada podéis hacer. Por eso el Señor nos dice: ustedes tienen que ser humildes como un niño, despojarnos del orgullo, despojarnos de la autosuficiencia. El Salmo 55, 22 nos dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Estamos cargados, estamos agobiados, estamos preocupados, tronándonos los dedos, no sabemos qué hacer, pero queremos depender de nosotros mismos siempre. Que yo lo voy a solucionar, que yo voy a ver qué hacer. Pero como a veces ya nos desesperamos, o hay personas que se desesperan, hay personas que ya no encuentran la solución, entonces toman la decisión de suicidarse. Pero el Señor nos dice: no, tú tienes que ser humilde como un niño, reconocer tu incapacidad y venir a mí, que vayas a los brazos del Padre. Y una vez estés en los brazos del Padre, no te preocupes, Dios se encarga de todo. Él tiene el control. Él es el importante, no yo. Bota sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Sé como un niño. Estás preocupado, estás angustiado. Mi negocio, mi trabajo, mi carrera, mi familia, y es una carga pesada. Bota delante de Jehová tu carga y Él te sustentará. Sé como un niño, depende de Él. Corre a los brazos del Padre. El problema, hermanos, es que ya nuestra posición de adulto ya nos ha endurecido la mente y se nos ha olvidado cómo éramos nosotros de niños, dependientes. A mí me da risa cuando me recuerdo que cuando yo era muy pequeño, tal vez 5 o 6 años, yo sentía que las vacaciones eran igual que los meses de estudio. La mitad del año vacaciones y la mitad del año estudios, porque yo no me preocupaba por el tiempo. No me preocupaba que si había que ir a comprar los útiles y nada, hermanos.
¿Por qué? Porque sabía que mi papá y mi mamá estaban en control. Esta mañana te digo, Dios tiene el control. Dios tiene el control. ¿Por qué te angustias? Corre a los brazos del Padre, humilde, reconociendo tu incapacidad, reconociendo tu dependencia de Él. Esa es la humildad que el Señor quiere de nosotros. Humillarnos delante de Él, botarle delante de Él nuestra carga. Usted sabe que los discípulos llegaron a ser líderes de la iglesia. Y el Señor los preparó para que ellos entendieran que la posición de liderazgo no los hacía más importantes que los demás. En el reino de los cielos, los que están en posición de liderazgo están para servir. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Esta mañana el Señor quiere enseñarnos, en el reino de los cielos no hay cristiano más importante o cristiano menos importante. Todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y todos nosotros tenemos una función. Nos hace iguales. En el reino de los cielos, mire para acá. En el reino de los cielos, el único grande e importante se llama Cristo Jesús. Él es el más grande. Por eso, mire, hermanos, qué interesante que el Señor use la figura del cuerpo. ¿Qué parte de su cuerpo es más importante? ¿Se pone usted a pensar qué parte de su cuerpo es más importante? Mi nariz es más importante. Mis orejas son las más importantes. Si alguien viniera y platicara con usted, ay hermano, viera que para mí mis orejas son las más importantes, y usted diría, oye, este hermano le patina el coco. ¿Por qué, hermano? Porque en el cuerpo nosotros no estamos pensando qué parte del cuerpo es más importante. Amamos a nuestro cuerpo. Desde la canita que tenemos en la cabeza hasta la uñita del dedo pequeño del pie. ¿O cuántos de ustedes quieren que le arranquen la uña del dedo pequeño del pie? No, ¿verdad? Porque nuestra uñita la queremos. Ahí la andamos limando. Si en la orilla le sale un caíto, pues le quitamos el caíto porque lo queremos. Todo es importante. Por eso el Señor dice, somos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos importantes para Él. No hay más grande, no hay menos grande. Pero mire, hermano, esta verdad no nos debe llevar tampoco al otro extremo. Es decir, bueno, entonces no hay nada importante, entonces no hay autoridad. No podemos despreciar la autoridad en la iglesia. Recuérdese que el concepto de autoridad en el reino de Dios es para servir, no para enseñorearse, para servir. Mire lo que dice la Biblia en Hebreos 13:17, creo que es un texto que ustedes ya han leído. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo pongo esto, hermanos, para que no nos vayamos al otro extremo. Entonces nadie es importante en el reino de los cielos, entonces no hay autoridad. Sí hay autoridad, pero el concepto de autoridad en el reino de los cielos es de servicio. Amén. Entonces ahora yo le pregunto, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Alguien lo dijo por ahí? Dígamelo más fuerte. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Cristo. Él es el único grande. Él es el único mayor. Y el Señor nos llama a ser como niños para que aprendamos a depender de Él, sabiendo que el único grande es Él. Así que esta mañana, hermanos, el Señor nos invita a volver a ser como niños. Que volvamos nosotros a tener esa paz como cuando la teníamos de niños. Esa felicidad, quitar la cara de amargura, quitar la cara de tristeza,
quitar la cara de angustia, quitar la cara de resentimiento y volver a ser humildes como niños. Señor, yo dependo de ti. Esta situación que estoy atravesando yo no puedo, pero tú sí puedes. Señor, tú tienes el control. Y yo a ti rindo mi vida. Yo no sé qué carga esta mañana usted está trayendo, pero esta mañana usted la puede botar a los pies de la cruz. Y decirle, Señor, yo no puedo. Necesito volver a ser como ese niño. ¿O cuántos de ustedes, cuando iniciaban las clases, se preocupaban por ir a comprar sus cuadernos? Ay, ¿qué voy a hacer? Tengo que ir a comprar los cuadernos. Usted tenía 7 años, 8 años. Ay, ojalá me den crédito para comprar los cuadernos. Se preocupaban. Mi papá y mi mamá se encargan de eso. ¿Y cuántos de ustedes esta mañana pueden levantar su mano y decir, mi papá de los cielos se encarga de eso? Lo pongo en sus manos, ¿verdad? Lo pongo en sus manos y me despreocupo. No tenemos tiempo, pero usted en su casa lea 1 Samuel 1. Ana llegó con una angustia y botó su carga. Y cuando el profeta Elí le dijo que el Señor te conceda tu petición, vete en paz, Ana recibió esa palabra y ya no se preocupó más. Ana, por la angustia, había dejado de comer. Ahora va y se sirve su plato de pollo campero. Vamos. Yo ya no me preocupo. ¿Y cuántos en esta mañana pueden decir, Señor, yo pongo en tus manos esta situación y yo ya no me preocupo? Amén.